Amor y Verdad Televisión que edifica. Bendiciones, amados, en esta preciosa tarde o noche, ya noche, ¿verdad? Atrás dice que ya estamos de noche, ¿verdad? En esta noche que hizo el Señor para que usted y yo nos gocemos en su presencia. Este es tu programa, Dejando un Legado, todos los lunes a las 7:30 de la noche. Bienvenidos todos a nuestra sala de proyección y vamos a estar ahora compartiendo con una hermosa joven, una pastora hermosa a quien amo mucho. Así que tenemos con nosotros en esta hora a la pastora Dianita Berrocales. Dianita, Dios te bendiga. Amén, Dios los bendiga. Háblale a los hermanos, antes de seguir con el protocolo que tenemos siempre, háblale a los hermanos cómo se llama tu iglesia, dónde está ubicada, etcétera, etcétera. Buenas noches, mi nombre es Diana Berrocales, soy la pastora de la iglesia Casa de Dios, lugar de puertas abiertas. Estamos ubicados en la calle Valdoriotti, esquina Félix Tío. Estamos en el mismo pueblo cerquita de la pastora Llanes. Y pues nada, estamos allí para la gloria del Señor. Amén. Bien, amados, el altar de adoración está en la calle Francisco Mariano, esquina Valdoriotti, número 31 Bajos, allí en la preciosa ciudad de Sabana Grande. Estamos los miércoles en la noche con culto de oración, viernes escuela bíblica y los domingos a las 9:30. Comenzamos la adoración, la fiesta de adoración y alabanza y predicación de la palabra. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí mismo estás dándote cuenta que hay 2 iglesias disponibles para ti en Sabana Grande, altar de adoración y casa de Dios. Amén. Bien, amados, en esta hora la palabra dice en el Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y mira lo que decía el salmista, mi corazón está dolorido delante de mí, dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como las palomas? Volaría y no descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Vamos a dejarlo allí, Dianita, allí, y vamos a orarle al Señor. Dirígenos en oración. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa noche, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, eres nuestro Padre, Señor, y a ti damos toda gloria. Esta hermosa noche es la que tú has preparado, Señor, para que nos alegremos y nos gocemos en ti, Señor. Declaramos, Señor, que habrá personas, Señor, que en esta hora habrán de conectarse, Señor, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, tal vez una palabra de fe, Señor. Y yo te pido, Padre, que aquellos que se conecten, Señor, puedan ser edificados, Señor, a través de este programa. Bendigo, Señor, la pastora Llanes, bendigo su iglesia, bendecimos, Señor, este ministerio y te pedimos, Señor, que sea de bendición, Señor, a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tomes el dominio y el control de esta hermosa noche y que podamos disfrutar este tiempo que tú has preparado para nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, amados, este ministerio evangelístico de Jesucristo, Amor y Verdad, este ministerio fue creado, igual que este canal fue creado para bendecir tu preciosa vida. Así que llama, conéctate con otros hermanos que nos escuchen, ¿verdad? Que nos sintonicen, que en esta noche tenemos una palabra que compartir contigo. Mientras tanto, amado, nos puedes escribir en el chat. O nos puedes llamar al 787-476-0463. Ahora, si no tienes internet, nos puedes estar llamando al 1-518-460-48. Te lo repito, 1-518-460-48 y ahí podrás escucharnos. Bien, amados, este programa siempre va dirigido, Dianita,
pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, ¿verdad? Maestros, los 5 ministerios. Y es importante que entendamos que mientras nosotros compartimos contigo la palabra, es importante que tú puedas llamar tal vez a tu pastor que no se ha enterado o a otros pastores, amigos tuyos, que nos puedan sintonizar. Este programa ha sido diseñado para ti, pastor, para ti, ministro del Señor, que a veces viene el agobio, ¿verdad? Que a veces nos agobiamos como aquí el salmista, que estaba que si hubiera cogido un avión se iba lejos, o al desierto, decía él. Y es malo que a nosotros nos den esos deseos, Dianita. Humanamente es normal, ¿verdad?, que podamos experimentar, ¿verdad?, lo que es el cansancio, el agotamiento, ya sea físico como mental, pero sabemos de dónde viene nuestra fuerza. Amén. Ahí está la diferencia. Muy bien, muy bien. Nos vamos a cansar, pero sabemos que nuestras fuerzas vienen del Señor. Y no solamente nos cansamos, porque sí nos cansamos, pero verdad es que tenemos un amor tan grande por lo que Dios nos ha dado. Este ministerio es tan amado, es que se nos mete como en la sangre, ¿verdad? Y tratamos de sufrirlo, no podemos. Tenemos que seguir allí. Pero además de nosotros cansarnos, hay momentos, Dianita, donde el ministro, el pastor, el evangelista, uno de esos ministros quieren quitarse, quieren salirse, quieren volar lejos, quieren irse al desierto y no saber de nada ni de nadie. Pastor amado, evangelista amado, profeta, maestro, apóstol, que nos estás escuchando, queremos decirte algo. Este es el momento donde nosotros levantamos nuestras manos al cielo y declaramos la victoria del Padre sobre nosotros. Amén. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Eso lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, sí hay momentos en que nos cansamos y nos agobiamos, que queremos soltarlo todo y salir. Pero ¿sabes qué? Dios también, Jesucristo, Dianita, pudo haber bajado de la cruz. Pudo haber bajado de la cruz, ¿verdad que sí? Y decir, yo soy el Hijo de Dios y a mí nadie me va a crucificar y yo me bajo de esta cruz. Ya aguanté los azotes, ya aguanté que me quitaran la ropa, ya aguanté que me pusieran en la cruz, pero no voy a permitir nada más. Sin embargo, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Dice que enmudeció y no abrió su boca. Así que en esta hora, ministro amado, sabemos que las situaciones son bien difíciles, pero persiste e insiste en hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. Bien, Dianita, estábamos compartiendo antes de comenzar el programa, ¿verdad?, la función pastoral en este tiempo y la función de la mujer pastora, ¿verdad? Es hermosa, es realmente una bendición, pero por un tiempo, gracias a Dios, yo creo que ya eso ha ido pues disminuyendo, no era muy aceptado el ministerio de la mujer, ¿verdad? Entonces, tú que eres una mujer tan joven, ¿podemos decir la edad? Claro. Si tú quieres, ¿cuánto tú tienes? 32 años. 32 años. 32 versus 57 que tengo yo, ¿verdad? 57, el hermano Papo estamos está ahí. Jóvenes. Sí, estamos jóvenes. El hermano Papo está ahí delante de las controles, como diciendo eso, muchos años. Pero no me veo tan mal, ¿verdad, amado? Escriba ahí en el chat que no me veo tan mal. Entonces, ya yo llevo 22 años pastoreando, ¿y tú llevas cuánto? Pastoreando 3 años. 3 añitos, ¿ok? ¿Cómo ha sido este pastorado para ti en 3 añitos? Porque yo quiero decir también que Dianita es hija de la pastora Tina, a quien le enviamos la pastora de ministros del Nuevo Pacto aquí en Sabana Grande, ya es vecinita mía ahí en la iglesia, y queremos enviarle un abrazo, un saludo, espero que nos estés mirando, amén. ¿Cómo te ha ido siendo hija de pastora y de momento te cae en la falda el pastorado? Aleluya. Creo, ¿verdad?, que llegó en un momento donde menos yo lo esperaba, ¿verdad? El Señor siempre había declarado una palabra sobre mi vida, de que yo iba, ¿verdad?, reposaba sobre mí el ministerio del pastorado, desde yo muy joven, pero realmente yo lo veía como algo bien futuro, bien lejos, hasta que un buen día, ¿verdad?, se toca a mi puerta y se me hace el acercamiento para pastorear la iglesia en la cual crecí desde mis 15 años. Y pues obviamente pues yo dije no, yo entendía que había otras personas que estaban más preparadas o idóneas para esa posición, pero pues el liderato de la iglesia, ¿verdad?, fue justamente, ¿verdad?, cuando yo me iba a casar, ¿verdad?, yo me iba a casar en marzo, en febrero es que se me hace el acercamiento,
Y yo estaba obviamente como rehusándome, ¿verdad? Pues yo dije, no, el liderato de la iglesia me dijo, ellos entendían que era yo la persona que tenía que estar al frente. Graciosamente, ¿verdad? Todos ellos son mayores que yo. Muchos de ellos fueron mis maestros de escuela bíblica, muchos de ellos fueron los que me enseñaron, pero todos ellos entendían que la persona que Dios tenía para continuar la iglesia era a mí. Obviamente, ¿verdad? Por muchos años el Señor había estado declarando una palabra sobre mi vida y ellos sabían que reposaba sobre mí ese llamado. En ese momento, pues yo me resistía, yo decía, no, yo no quiero. Ellos me dijeron, tómate un tiempo, cásate, ¿verdad? Vete de viaje, cuando regrese vamos a hablar. Y pues nada, ellos no tuvieron que hablar conmigo, simplemente, ¿verdad? El Señor me dio ese espacio. Cuando yo regreso en el mes de abril aproximadamente, invitamos un ministro, invitamos un evangelista, y él no sabía nada de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? De la espera pero que Dios había. Sabía, Dios sabía, claro. sí. Y estando él ministrando la palabra, se detiene, me mira específicamente a mí, comienza a hablarme de parte del Señor. Y fuerte, y dentro de lo fuerte que el Señor me habló en ese momento, me dijo, terca, me dijo, eres una terca, si tú supieras lo que Dios va a hacer contigo. Y comenzó el Señor a hablarme, y en ese momento yo comencé a llorar, y yo dije, no, pues, bueno, Señor, yo no me resisto más. Me rindo. Realmente al principio comienzo en obediencia. Yo comencé por obediencia al Señor. Luego, un año más tarde, cuando celebramos el primer aniversario, era de Casa de Dios, lugar de puertas abiertas. Realmente yo me reía, yo decía, Señor, al principio comencé por obediencia, pero un año más tarde las palabras, lo único que salía de mi boca era que hacer la voluntad de Dios era delicioso. Literalmente con estas palabras que le estoy diciendo era lo que yo decía. Yo le decía, Señor, hacer tu voluntad es delicioso. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Gracias al Señor hemos estado, ¿verdad? De pie, hemos estado frente a la iglesia. Es como hace un rato mencionaba, ¿verdad? Bueno, hay momentos donde tú quieres rendirte, ¿verdad? Tal vez pensarían, pues es joven, todavía está empezando, pero yo creo que esos momentos nos llegan a todos, ¿verdad? El momento Claro, donde tú dices, claro. Señor, de verdad, valdrá la pena uno continuar, ¿verdad? Aquí, pero yo creo que lo que a mí en lo personal me ha sostenido, manteniéndome mirando al Señor y no mirando lo que mis ojos ven, no mirando, ¿verdad? La situación, la circunstancia, la realidad de lo que está aconteciendo, ha sido la promesa del Señor. Y yo creo que es lo que me ha mantenido de pie todo este tiempo. Pues mira que tú eres valiente, te felicito. Gracias. Te felicito. ¿Y sabes por qué lo digo? No porque yo esté cansada del ministerio, porque no es así, no es así. Es porque yo estuve huyendo 10 años. ¡Wow! 10 años. Y tú estuviste 2 o 3 meses para prepararte y dijiste, fine, aquí estoy yo. 2 meses. Pero eso fue hace ya 20 y pico de años. Yo tuve 10 años. A mí, a la edad de 14 años, un pastor que yo traje aquí hace poco, que era mi pastor, que dejó un legado. Por eso es que nosotros le llamamos a este programa Dejando un Legado. Y el pastor Julio González de Yauco, de la Iglesia Bautista donde yo pertenecía en Yauco, dejó ese legado en mí. Y cuando él fue la primera persona que dijo, tú vas a ser pastora, yo me reí, yo me enojé, yo me burlé, yo hice de todo. ¿Por qué? Porque yo tenía una Muchas meta. emociones. Yo iba a ser una profesional de ayuda, yo iba a ser una trabajadora social y esa era mi meta. El asunto es que Dios no obliga pero convence. Eso lo dice mi apóstol Lourdes Sánchez. Dios no obliga pero convence. Y estuvo para convencerme como 10 años, de lo cual hoy me avergüenzo, porque si yo hubiera, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué es lo lindo de Dios? Que Dios me dio el tiempo que yo necesitaba. Y fíjate qué hermoso es mi Dios, que Él me permitió lograr mis metas personales, graduarme de universidad y trabajar en lo que estudié. Me dejó 17 años trabajando en lo que yo estudié, me dio 17 años, pero de esos 17 años, 3 estuve trabajando y pastoreando. Ya le había dicho que sí al Señor, estuve trabajando y pastoreando hasta que yo dije, esto está difícil. Y viene una sierva del Señor, que hoy también es pastora, y dice el Señor que hasta aquí. Y ya pues está bien, rapidito de hacerte, está bien. Renuncié. Y cuando al otro día desperté, cuando yo iba saliendo ese día de mi trabajo, yo decía, Señor, qué triste, no me quites esto, yo no quiero esto y lo otro. Dije, mañana va a ser un día bien difícil. Me voy a despertar, no voy a tener trabajo, no sé qué voy a hacer. Amada Dianita, al otro día yo abrí los ojos
y dije, ¿qué día es hoy? Hoy no tengo que ir a trabajar, ya yo no tengo trabajo, y fui la mujer más feliz del mundo, de verdad. Obvio. No hubo luto, no hubo llanto, hubo alegría, hubo descanso, ¿verdad? Pero entonces empiezo, ya llevaba 3 años pastoreando, sigo con el pastorado a full time, a tiempo completo. Ahora, es importante que entendamos esto, Dianita. Cuando Dios llama, Dios respalda y capacita. Dios respalda y capacita. ¿Tú sientes que eso es así? Claro que sí, en el proceso, ¿verdad? Al principio uno empieza como que pues con un poco de no incertidumbre, ¿verdad? Porque nunca experimenté lo que fuese incertidumbre, pero esa cosita, ¿verdad? De siempre, esa inseguridad, de querer hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Vuelvo y digo, al principio comencé haciéndolo por obediencia. Eventualmente fui disfrutando la voluntad del Señor y lo sigo disfrutando, ¿verdad? Claro está. Pero creo, ¿verdad?, que en el proceso Dios te va enseñando cada detalle, Él nos va capacitando, ¿verdad?, en cada etapa del ministerio. Y honestamente siento, ¿verdad?, que no he sentido que en ningún momento yo me haya sentido como que, Señor, estoy perdida, no sé lo que estoy haciendo, porque realmente siempre le he pedido al Señor, Señor, yo quiero que lo que se haga en la casa, obviamente en la iglesia, yo quiero que sea tu voluntad. Y ha sido mi oración desde el principio. Yo siempre, Señor, que sea tu voluntad. Yo quiero que el propósito tuyo se cumpla en este lugar, en las personas que el Señor tenga en casa de Dios. Quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, en mi familia. Y yo creo que siempre poniendo la voluntad de Dios por delante. Yo puedo tener ideas, puedo tener muchas, ¿verdad?, deseos de hacer cosas, pero siempre le pido al Señor que sea su voluntad. Que no sea, ¿verdad?, mis propios deseos, mis propios pensamientos de lo que yo quiero hacer, sino que siempre su voluntad vaya por encima de lo que podamos querer hacer. Y mira qué importante esto, mira qué importante que sea la voluntad del Señor, porque Él tiene el diseño perfecto. Él tiene el diseño perfecto. Y es importante que nosotros entendamos que cuando nos podemos inventar, a veces las cosas no salen bien. Claro está, hay una parte humana que es proactiva. Hay una parte humana que dice, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, y una vez viene la idea o la inspiración a tu vida, tú la presentas delante del Señor, ¿verdad? No te tiras a lo loco, pero qué bueno es entender que Dios es el que da la última palabra, la afirmación o la negación. Dios es el que manda, el que ordena. Y muchas veces como ministros como que queremos inventar cosas y a veces no nos salen bien, no nos salen bien porque en realidad no es tal vez la voluntad del Señor. Pero volviendo a Salmo 55 que estábamos leyendo ahorita, el salmista decía, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Tal vez hay un ministro o 2 o 3 o muchos que están sintiendo que Dios no escucha su oración, que Dios se hace de oídos sordos o que Dios se esconde. Mira como él decía, está atento y respóndeme y no te escondas de mi súplica. Había una desesperación en el salmista, es que ahora y aquí yo necesito realmente que tú me respondas. ¿Nos hemos sentido así? ¿Tú te has sentido así? Con esa urgencia de que el Señor te responda, porque yo sí me he sentido así. Yo creo que siempre, ¿verdad?, en nuestra vida humana siempre nos van a llegar esos momentos de desesperación y que queremos, Señor, respóndeme ya, es ahora, Señor, es como un 911. Aquí y ahora. Y necesito que me respondas ahora, necesito que seas tú hablándome. Porque pues si uno, ¿verdad?, si yo tomo el teléfono, llamo a la pastora Yane, y la pastora Yane, ¿verdad?, puede darme un buen consejo, ¿verdad?, y un consejo con sabiduría, pero siempre la palabra del Señor siempre va a ser la certera. Y creo que es lo que siempre tenemos que procurar, porque a veces cuando tratamos de hacer cosas por nuestras propias ideas, necesitamos mucho esfuerzo. Y yo siento que cuando hacemos las cosas que Dios quiere y el diseño que Dios nos pone, ¿verdad?, en el corazón, en la mente, todo comienza a fluir. Y sale bien. Y sale bien. Sale bien y alegra los recursos el corazón. están. Exacto. La mano de obra, ¿verdad?, las personas que van a ayudarnos en el proceso de lo que Dios quiere que se haga va a estar. Y yo creo que es lo más importante. Y alegramos el corazón del Señor. Claro. Es importante que nosotros entendamos esto. Dianita, pastorear gente, para mí, para mi experiencia, ha sido algo hermoso. Ha sido algo hermoso. No soy la pastora perfecta. Yo creo que ningún pastor, ninguna pastora es perfecta. He cometido errores, hemos cometido errores, hemos cometido diferentes faltas, pero es importante que entendamos lo siguiente.
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Qué lindo, amor. Decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, nosotros bregamos con diferentes tipos de personas, diferentes formaciones, de diferentes lugares, con diferentes pensamientos, con hogares, unos bien funcionales y otros bien disfuncionales. Pero hay algo bien importante que yo sé que tú lo sabes, pero yo quiero recalcártelo a ti que estás con 3 añitos nada más y que en 3 añitos has hecho muchas cosas. Dios te ha puesto en estima en el pueblo donde estamos, eres reconocida y sí, porque me hablan de ti. Gloria Sí, a Dios. y tú sabes que yo te amo mucho, como si fueras mi hija. Amén. Aunque no tengo edad para tener una hija como tú, sí tengo. Sí tienes. Pero he visto tu madurez, he visto tu entrega, tu pasión. Ella todavía trabaja en lo secular, ¿verdad? Y pastorea una iglesia. Pero es importante que nosotros entendamos que el desgaste de muchos pastores y pastoras es porque en realidad estamos un poquito más enfocados, y te voy a explicar por qué. Las ovejas, ¿de quién son? Del Señor. Son del Señor, pero las hacemos tan nuestras, las queremos proteger de todo, las hacemos tan nuestras que muchas veces ahí es donde viene la carga, y las hacemos tan nuestras que a veces no permitimos que Dios haga lo que tiene que hacer en ella. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Las ovejas son del Señor y no nuestras. Y el trabajo del pastor, por ejemplo, el pastor de ovejas, aquí tuvimos al pastor Leonard Torres, uno de mis hijos, que eres pastor de profesión. Así que si nos estás escuchando, Leonard, te amamos con todo el corazón y saludo. Y de ese hijo yo he aprendido mucho, porque los pastores podemos aprender de nuestros hijos espirituales y ministeriales y escucharlos aún de nuestras ovejas. Entonces, él trajo el diseño de la vida pastoral y la vida pastoril, que son dos cosas bien diferentes, pero que son similares al mismo tiempo. Y él decía que él hablaba del amor por la oveja, y que la oveja escucha la voz del pastor y la reconoce. Entonces, nosotros estábamos dándonos cuenta de cuál era la analogía de una población y de la otra, y los pastores, lo que debemos hacer es dirigir el rebaño hacia la presencia del Señor, hacia el que creó el diseño. Muchas veces nosotros queremos sobreprotegerlos tanto. Yo no sé, a ti te ha pasado. Como que no queremos, es como cuando tú tienes un niño, que no se caiga, que no se lastime, que no se golpee, ¿verdad? Y tú lo vas llevando por allí y de momento el nene quiere coger por otro lado y de momento se dio una pequeña caída y tú vas corriendo, algo así, ¿me entiendes? No sé si he experimentado eso aún. Bueno, sí. Ok. Pero te va a llegar el día. Estás empezando. Hay muchas cosas que voy a escuchar, ¿verdad? Y voy a guardarla en el libro de sabiduría. Ok, después la vas digiriendo. La cuestión es que los pastores, nosotros como ministros, tenemos que entender que la labor nuestra es conducir a un pueblo como Moisés condujo al pueblo a la tierra prometida. Nosotros tenemos que conducir a un pueblo a la verdad de Cristo, al futuro glorioso que nos espera en su presencia. Amén. Decirle las cosas y el ABC del Evangelio, inclusive decirle en este tiempo es tal vez de mucha responsabilidad, porque sabemos que estamos en el tiempo final, ¿verdad? Amén. Dirigir un pueblo a un tiempo final, en un tiempo final, no ha sido fácil, porque hay muchos incrédulos, hay unos que no piensan que eso va a suceder y una serie de cosas. Pero nuestra responsabilidad es que guiarlos a Dios. A la hora de la verdad, ellos deciden. A la hora de la verdad, ellos escogen. Así que nuestra responsabilidad es amarlos, cuidarlos, darle el maná, que es la palabra, darle el agua fresca del conocimiento de la palabra del Señor, instruirlos en cómo debe ser su vida cristiana, su vida de cristiano, y no entrar en una dinámica que a veces hacemos de que vienen de una esclavitud del mundo y entramos a la iglesia y hasta cierto punto sin querer lo estamos metiendo en otro tipo de esclavitud. Claro. Yo creo, pastor amado y pastora amada, que cuando tú traes a la oveja al corazón de Dios, estará receptiva la oveja,
estará receptivo esa oveja para que pueda entender la voluntad de Dios y creer que es agradable y perfecta. Entonces, encaminarse en pos de eso. Pero si empezamos con las prohibiciones, que no te pongas esto, que quítate esto, que porque tú eres así, que no hables así. Mira, amado, porque simplemente no ha tenido un encuentro personal con ese Dios al cual tú y yo le servimos hace muchos años. Tú que fuiste criada en una iglesia con tu mamá pastora. Entonces, empezamos con las prohibiciones y ese no es el orden. El orden es llevarlos a entender cuán hermoso ha sido el sacrificio de Jesús en la cruz. Que lo hizo por ti, que lo hizo por mí. Amén. Piensa retrospectivamente cuánta paciencia tuvo el Señor contigo, como la tuvo conmigo. Entonces eso te va a mover a instruir a esa oveja en otra onda, ¿verdad? En otra línea, en una línea correcta, donde no le estamos señalando todo el tiempo el pecado, sino que le estamos dando las herramientas para que ame al Señor y pueda obedecerle. ¿Qué tú crees? Eso es como si fueses al médico. Si vas al médico y no te dan la medicina, ¿verdad? Solamente te dicen, estás enfermo, llegaste a tu casa. Ajá. Pastor Iván te pregunta, ¿qué te dijo el médico? Estoy enfermo. ¿Y qué te dio? Nada, me dijo que estoy enfermo. Exacto. Yo creo, ¿verdad? Que no sirve de nada que el médico nos diga estás enfermo si realmente no te da la medicina. Y precisamente es lo que ocurre en la iglesia. Si solamente, ¿verdad? Le enseñamos le enseñamos a la iglesia, ¿verdad? En qué estás fallando, cuál es el pecado, ¿verdad? En qué es lo que estás haciendo mal, pero no le damos las herramientas, ¿verdad? O no le enseñamos la verdad de la palabra, de cómo cambiar, de cómo renovar su pensamiento, cómo hacer vivir diferente, ¿verdad? Creo que entonces no estamos avanzando mucho si simplemente le decimos. Yo soy fiel creyente de que cuando tú le predicas a la persona, ¿verdad? A la iglesia, la palabra, el mismo espíritu, ¿verdad? Va a redarguir y te va a mostrar en todo lo que nosotros fallamos. A la medida que nos acercamos a la luz, ¿verdad? Todas las imperfecciones que tenemos se van a notar. Porque, ¿verdad? Precisamente no hace mucho hablaba yo de este detalle. Digo, mientras estás en la oscuridad, mientras estás en las tinieblas, pues no ves nada. No ves las imperfecciones, no ves lo que tienes mal, pero cuando te acercas a la luz, y la luz es Cristo, comienzas a ver todas las imperfecciones, comienzas a ver todo lo que está mal, en todo lo que está fallando, en todo lo que pues que estamos fallando al Señor, pues, lo que estamos haciendo mal. Y cuando comenzamos a acercarnos al Señor, el Señor comienza a redarguirnos. Y muchas veces no es necesario ni nosotros mismos decirle está mal en esto. Simplemente cuando comenzamos a enseñarle la verdad, la misma luz de la palabra va a comenzar a redarguir a esa persona. Es el Señor, ¿verdad? Quien va a comenzar a hacerle sentir a esa persona, ¿verdad? En lo que está fallando. Y creo que entonces enseñándole la verdad, esa persona puede comenzar a hacer una renovación. ¿Y qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros, esta es la ficha del tranque, donde nosotros a veces queremos llevar a la oveja por un sitio para que no se lastime, para que no se haga daño, pero sin herramientas. Sin herramientas. Tú tienes que escalar las alturas, tú tienes que ir a las alturas con Cristo. Mira, dale las herramientas. ¿Cómo subir? Dale las herramientas, cómo escalar, ¿verdad? Muchos vienen de una vida tormentosa, de una vida de mucho pecado, de mucha exposición a tantas cosas que producían placer, pero no era la voluntad de Dios, era pecado. Entonces vienen y queremos que de hoy para mañana estén reformados como sus soldaditos, así en fila, soldaditos en fila. No, ya tú tomabas, ya tú no puedes tomar. Y el hombre en un síndrome de retirada, que es una cosa terrible, y entonces se enfermaba hasta que Dios, mira, me voy a dar una. Yo recuerdo que en nuestra congregación llegó un hermano que ya está en la presencia del Señor, y él llegó con un problema serio de alcoholismo. Él fue uno de mis participantes cuando yo trabajaba en AMSCA, y entonces él me decía, ay pastora, yo tengo un dolor en todo el cuerpo porque yo necesito la droga, yo necesito el alcohol. Y yo erróneamente le dije, tú no, ya tú eres una nueva criatura, tú recibiste al Señor. Sí, pero yo, hasta que un día el mismo Espíritu de Dios me dijo, así es como vas a actuar. Y llegó un momento dado que llego llorando y me dijo, pastora, me tomé una cerveza. Si me lo hubiera dicho antes de esa revelación que Dios me dio, yo decía, pero ¿cómo va a ser? Retrocediste esto y lo otro. No. Yo le empezaba con la cantareta y dije, no. No hay problema, hijo, tranquilo, esto es poco a poco, esto es un día a la vez, ¿verdad? Yo sé que estás luchando y sabes que estás ganando, estás venciendo, porque antes se tomaba 15
Ese día se tomó una solamente. Entonces yo voy validando sus esfuerzos. Y cuando tú validas los esfuerzos en una oveja, la oveja se siente en confianza de que tú estás cuidándolo, no estás juzgándolo, estás cuidándolo, estás abrazándolo, estás dándole instrumentos, herramientas para que entonces él pueda seguir adelante. Nos saludan por aquí. Oh. Mi esposo, mi esposito. Saludos, Pastor Iván. Al pastor Iván, que nos está sintonizando. A Miki León, uno de los hijos de la casa. A Papo Díaz, que está al otro lado del monitor. Papo Díaz, uno de los evangelistas también de nuestra casa. Luz Valentín, Dios te bendiga, Luz, qué bueno que nos sintoniza. Y Marilyn Gelaber, Marilyn, no me he olvidado de ti, pero seguimos orando por ti. Queremos también orar por Mayra, que está en el hospital, recuperándose de una amputación de pierna, así que vamos a estar orando por Mayra. Amén. Noemí Rodríguez también una de las hijas de la casa. Dios te bendiga, Noemí. Y María Núñez, Dios te bendiga, María. Gracias por enviar su saludo. Y estamos aquí para bendecir. Al final del programa estaremos orando por todos los que llamaron. Amén. Amén. Y volviendo al tema, mamá, quiero decirte que esto es un aprendizaje diario. Diario, no lo vamos a hacer todo. No hay un libro. No. Bueno, está el manual de instrucciones, que es la palabra. Amén. Pero Dios nos da entonces a través del Espíritu Santo cómo dirigirnos y cómo usarla. Sí. La palabra, dice la Biblia, que es como una espada de dos filos que entra y penetra en el corazón, pero no es para estar matando a la gente, ¿sabes? Es para estar enseñándole la palabra, que hay otros que usan la palabra para juzgarte, para decirte, y sin compasión. Pero yo sé que los ministros que me están escuchando y los ministros de todo el mundo tienen amor por sus ovejas. Amén. Cometemos errores como todos, ¿verdad? Pero tenemos amor por nuestras ovejas y pudiéramos protegerlas y abrazarlas y no permitir que el lobo les haga daño, ¿verdad? Pues lo haríamos. Pero también la oveja tiene su idiosincrasia, tiene su voluntad, tiene sus decisiones. Usted ámela, usted enséñele la palabra, ella usted verá cómo va a caminar en pos de la voluntad perfecta del Señor. Amén. Mientras hablaba, ¿verdad? Recordaba algo que le compartía yo a la iglesia el domingo, y era que yo le compartía de que tenemos que, ¿verdad?, predicar el evangelio, hablarle a otras personas, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, y pues la palabra de verdad, ¿verdad?, que ha sido revelada en nuestra vida, compartirla con otros. Pero un detalle que yo le decía a la iglesia es: recuerde que el Señor tuvo amor y misericordia con usted cuando menos usted lo merecía. Por eso es gracia, porque realmente es un don inmerecido, no lo merecemos. Y realmente a veces como iglesia se nos olvida. Y cuando ya estamos al otro lado, ¿verdad?, de que ya yo no llevo una vida de pecado, entonces me siento en la otra silla, donde cuando veo una persona que anda mal, que anda en pecado, que anda arrastrándose, entonces comienzo somos a veces muy severos, cuando realmente se nos olvida de dónde Dios nos sacó, y que Dios tuvo amor, tuvo misericordia, y que hubo una persona que nos miró con compasión, sabiendo, ¿verdad?, que el Señor podía tener misericordia de nosotros. Y yo creo que como iglesia, cuando comencemos a mirar la gente como la hubiese mirado Cristo, ¿verdad? A veces si nos preguntáramos qué hubiese hecho Cristo, a veces como iglesia, ¿verdad?, somos los que conocemos la ley, conocemos la palabra y queremos que la palabra se cumpla, pero se nos olvida el amor y la misericordia del Señor, ¿verdad? Por otro lado, cuando nosotros comenzamos como tú dices, ¿verdad?, amar esa oveja, abrazarla, y recordamos, ¿verdad?, que esa oveja pudiese estar en cualquier otro redil y ha escogido el redil tuyo. Yo creo que es un privilegio, ¿sabes?, que la persona puede ir al lugar que desee, donde se sienta cómodo. Decías hace un momento, ¿verdad?, que la persona tiene voluntad propia, y a veces nosotros podemos pensar, ¿verdad?, como ministros, como pastores, que esa persona ahora es mi oveja y es como si fuese una marioneta, y yo la voy a dirigir, le voy a decir cómo caminar, cómo hablar, cómo actuar, cuando realmente esa persona tiene una voluntad propia y tiene, ¿verdad?, yo creo que tiene criterio propio de poder pensar, es un ser pensante y racional que puede hablar y que puede sacar lo mejor de sí, porque esa persona, ¿verdad?, fue creada por Dios. Así que de igual forma, según tenía cosas que al Señor no le agradaban, cuando el Señor comienza a moldear a esa persona, va a haber cosas muy hermosas que podemos aprender de esa persona. A veces pensamos que la gente tiene que hablar como yo hablo, pensar como yo pienso,
que tiene que actuar como yo actuaría, cuando realmente como ministro tenemos que saber que probablemente tenemos líderes, ¿verdad? Que dirigimos, pero esas personas probablemente tienen ideas propias, tienen pensamientos, ¿verdad? Que vienen del Señor. Y ahí recuerdo entonces la palabra que me gusta mucho de 1 Corintios 2:9 que dice, escrito está, ¿verdad? Que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. O sea, probablemente Dios no me ha revelado algo a mí, pero se lo quiere revelar a esa persona. Y a veces como no es una idea que salió de mí, pues entonces la rechazamos. Como no es algo que vino a mi oído, como Dios no me lo ha revelado a mí, pues entonces yo lo rechazo. Cuando realmente el dueño de la oveja es Dios, y Dios es capaz de revelarle aún cosas que no ha subido al corazón de ningún ser humano, o sea, que no ha llegado al pensamiento de ningún ser humano, y nadie lo ha escuchado, nadie lo ha pensado, nadie lo ha visto, pero Dios le place revelarle esos tesoros a sus hijos. Y a veces como pastores tenemos que saber que no necesariamente todas las ideas Dios me las va a revelar a mí primero. No, Dios puede usar una oveja, claro que sí, usarla con poder para dirigirnos inclusive a nosotros o inclusive arrojarnos luz. Uh-huh. Si estamos tratando de implantar algo a la iglesia que tal vez no convenga y nosotros creemos que está bien y hay una oveja que te siente una lucecita de alerta, pastora, pero eso puede traer esto y lo otro, tú tienes que pesarlo, tú tienes que depurarlo, tú tienes que escuchar la voz de esa oveja y entender, inclusive validar la fuerza que tuvo, la valentía de venirte a traer esta preocupación que tienes, es importante. Pero hay algo también, Dianita, que debemos evitar muchas veces. Esto yo lo escuché, esta frase yo la escuché y me estuvo bien curiosa: reciclaje de ovejas. ¿Ok? Esto es cuando la oveja está contigo y tú le has dado y de momento se te fue, no te dijo por qué se fue, nada. Y de momento sabes que está en otro rebaño. Dale gloria a Dios que se quedó en un rebaño y no se fue por el despeñadero, por ahí para abajo. Hay que darle gracias a Dios. Ahora también tenemos que entender que hay algo que se llama ética ministerial. En esa ética ministerial, si a mi iglesia viene una oveja que es de otra iglesia, yo llamo a ese pastor y le digo: mire, pastor, aquí está una oveja suya, ¿qué pasó? Y eso es una ética ministerial que muchas veces pues no se practica, pero ahí es donde revalidamos y decimos: las ovejas no son nuestras, son del Señor, amén, son del Señor, y como son del Señor es importante que nosotros entendamos que Dios las va a pastorear y que Dios los llevará. Sí, hay gente que tienes que orientarlas, claro que sí, tienes que orientar, mira, donde Dios te ponga, pues ahí permanece, y cuando tengas una duda pregunta al pastor o a la pastora. No es recibir, porque sabes que hay gente que se mueve de su iglesia donde Dios lo puso por un momento de coraje, por una desilusión, por lo que sea, y tal vez viene donde tu pastor. La acción correcta del pastor que recibe es explorar, es llamar al pastor, y muchas veces a mí me ha pasado que yo los devuelvo a su iglesia y se sienten felices porque es que ahí fue que Dios los sembró. No es que los boté, no, es que los orienté, hice el lazo con su pastor o con su pastora. Pasaron el momento del coraje. Claro. Y es verdad, pastora, es que ella es mi mamá, y pues váyase con su mamá, ¿ves? Pero esta enemistad que a veces surge, este malestar, este malos entendido entre muchos ministros, porque las ovejas cambian de aquí, cambian de allá, y nosotros lo importante que tenemos que entender es que realmente estén en un redil. Que no estén en el mundo. Mencionaste, ¿verdad?, la ética pastoral y creo que viene a mi mente el que hay veces que las ovejas pueden venir y decir muchas cosas de ese otro ministro, pero de igual forma pues entonces uno tiene que utilizar la sabiduría y no darle rienda suelta a esa conversación o pues a lo que esa persona está diciendo. Creo que el otro ministro aunque uno pueda tener alguna diferencia de pensamiento con ese otro ministro, yo creo que se merece un respeto. Y claro, creo que aquí viene la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, ¿verdad?, lo voy a cosechar. Si yo le enseño a esa oveja, ¿verdad?, pues, que me puede hablar de la pastora Janet, pues eventualmente yo puedo esperar que va a hablar de mí con otro pastor. Y yo creo que como ministros debemos cuidarnos, guardarnos las espaldas, cuidarnos. No es que nos pongamos a la defensiva con esa oveja, pero utilizar la sabiduría de poder escucharla, pero poder encaminarla, como dice la pastora Janet, y no simplemente darle rienda suelta a esa emoción
porque muchas veces, ¿verdad? Tenemos personas dentro de la iglesia, no podemos pensar que todos los que están dentro de la iglesia han sido renovados, tienen una renovación, ¿verdad? De su mente, no han sido completamente restaurados, o sea que no todos los que tenemos en la iglesia, pues todo lo que nos vayan a decir nosotros lo vamos a validar como cierto, sino que nosotros tenemos que utilizar la sabiduría y saber encaminar a esas personas para que puedan conocer, ¿verdad? Realmente que nosotros como pastores los podemos escuchar, pero ¿verdad? Como ministro nos debemos un respeto, porque a la medida que yo guarde la espalda o le mantenga un respeto al otro pastor, ¿verdad? También yo creo que entonces allí cuidamos lo que es el cuerpo de la iglesia. Amén. Si algo a mí no me gusta es que, por ejemplo, utilizar las redes sociales, ¿verdad? Que es algo que está ahora tan de moda. Si yo entiendo que otro ministro, otra iglesia hace algo que no es de mi agrado o yo no comparto esa idea, yo no utilizo la plataforma de lo que puede ser Facebook o Instagram o Twitter, cualquiera otra de las redes sociales, para yo desahogarme y yo decir todo lo que pienso y dejo de pensar de otra iglesia hermana, porque yo creo que como cuerpo de Cristo nos afectamos, aunque lo que se esté diciendo sea verdad, sea embuste, pero yo creo que no debemos exponer, utilizar las redes para como iglesia atacarnos. Yo creo que es de mal gusto y es una herramienta peligrosa. Lucimos mal y damos rienda suelta a que todo el que no ha sido restaurado y todo el que no ha sido renovado, abrirle espacio para que entonces hablen de la iglesia. Entonces yo creo que nosotros mismos le estamos abriendo el espacio para que estas personas comiencen a hablar de la iglesia. Y yo creo que el Señor, ¿verdad? Es un solo cuerpo, es una sola iglesia. Y yo creo que Jesús, cada vez que tengamos una actitud o un pensamiento como ese, yo creo que herimos el corazón de Él. Claro, porque no estamos en armonía, ¿verdad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estas cositas hay que hablarlas, amados, porque es importante que podamos seguir adelante con el diseño original de Dios y todas las cosas que Dios en este tiempo quiere hacer con la iglesia. Una iglesia unida jamás será vencida, pero una iglesia que no está unida es un problema, de verdad que sí que es un problema. Un reino dividido no persiste. Muy bien. Entonces, qué bueno es que podamos entender esto y que haya una ética entre nosotros, porque si no perdemos mucho tiempo litigando por ovejas, de verdad. Entonces el tiempo de la oración, el tiempo donde buscamos la estrategia, el tiempo de presentarnos delante del Señor, que nutra nuestra vida como ministro, ese tiempo a solas de intimidad con Dios es importante, es valioso, ahí donde nacen muchas predicaciones, las ideas, las estrategias que Dios quiere para el pueblo. Entonces nos estamos desgastando a veces en discusiones o en situaciones que son estériles que ya pues no, lo que hacen es absorber el tiempo que nosotros necesitamos para el Señor. Amén. Nos llama Ana Marta, otra de las hijas de la casa. Ana Marta, Dios te bendiga, espero que estés bien. Mira quienes nos escriben, yo digo que nos llaman, es que nos escriben. Tomás y Sonia Vilanova. Saludos, Tomás y Sonia, les amamos. Saludos, Dios les bendiga. Freddy Soto, Freddy también es de nuestra iglesia, Freddy, Dios te bendiga. Y Wanda Aguilera, Wanda, te estoy extrañando. Así es que sigan llamando, sigan escribiendo también en el chat, que ahí está Papodía anotando. Sí, bien, y por eso es que muchas veces hay gente que dice, yo no voy a las iglesias, yo voy a servirle a Dios a mi manera. Yo me cierro en mi casa, leo la Biblia, escucho la radio, pero no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre es parte de. Ahora, las congregaciones, los ministros, los líderes, debemos tener una carta de presentación lo mejor posible. No es que vamos a decir somos la mejor iglesia, eso tampoco es. Es que cuando la oveja llegue, validemos su persona, no cómo se ve ni cómo hable, validemos que Dios murió por ella. Cuando nosotros entendemos que, por ejemplo, han llegado a nuestra iglesia gente ebria, totalmente ebria o bajo efectos de alcohol, pero ¿cuántos tenemos allí que estaban en ese mundo y Dios los rescató y hizo de ellos una obra maestra, ¿verdad que sí? Entonces,
Tenemos que darle esa esperanza a ese que llega. No podemos ni dar un vestido de rechazo, ni porque huela mal, ni porque esté ebrio, ni porque se torne imprudente. No, hay que mostrarle el amor de Dios. ¿Cuántos endemoniados le llevaron a Jesús? ¿Cuánta gente con problemas? ¿Cuánta gente? Y él con su calma, con su pasta, ¿verdad? Obviamente hijo de Dios, pero nosotros también somos hijos de Dios, no al nivel de Jesucristo, ¿verdad? Pero que debemos cargar en nuestro corazón ese amor que Dios nos dio a nosotros, porque tal vez yo no tomaba, tal vez yo no usaba droga, pero mi corazón estaba lleno de odio, de rencor, de cosas que a Dios no le agradaban. O sea, cada persona tiene su pecado, o tiene sus múltiples pecados. Amén. Y Dios derramó su sangre para que fuéramos libres. Nos hizo aceptos en el amado. Nos dio la libertad de escoger y nos dio la libertad del pecado para que fuéramos libres y comenzáramos una nueva vida. El Dios que yo conozco es un Dios perdonador. Amén. Es un Dios que nos ama como nadie sobre esta tierra nos podría amar. Amén. Es un Dios que amó tanto que entregó a su único hijo en sacrificio, y ese hijo sufrió lo que tú y yo no hemos sufrido en toda la vida, y no lo sufriremos jamás. Por más problemas que tengamos, por más situaciones difíciles que vengan, el sufrimiento de Jesús nadie lo puede igualar. Y cuando se fue traspasado por la lanza, lo que emanó de él fue amor. Porque cuando la lanza fue traspasada, agua y sangre salió. Y es lo que, una analogía que yo escuché, que eso es lo que, eso fue el nacimiento de la iglesia, porque una mujer que está de parto, justamente eso es lo que elimina, ¿verdad? Agua y sangre. Y eso fue una analogía tan hermosa. Y tú sabes que Dios es el que da sentido a tu vida y a la mía. Estamos pastoreando, mira, por la eterna misericordia del Señor. Porque si así no fuera, de verdad, porque somos imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Amén. Somos débiles, pero tenemos un Dios fuerte. Amén. Somos desobedientes, pero Dios nos pone en cintura de verdad. Amén. Así es que, así que mamá. Amén. Cuando, ¿verdad?, nos ponemos en las manos del Señor, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor puede hacer tantas cosas poderosas a través de nosotros, pero podemos ver cuando no miramos con nuestros ojos naturales y comenzamos a ver cada una de esas personas que comienzan a llegar, ¿verdad?, a la iglesia, comenzamos a verla no como nosotros físicamente la estamos viendo, sino pensar cómo la está viendo el Señor. Pues probablemente nosotros vemos un borracho, vemos ¿verdad?, un adúltero, pero probablemente el Señor está viendo un ministro, está viendo un pastor, un maestro, un profeta, está viendo, ¿verdad?, alguien del cual Él va a sacar algo poderoso. Tal vez Él está viendo un adorador. Tal vez nosotros estamos mirando con nuestros ojos físicos y vemos algo sucio, inservible, algo, ¿verdad?, que despreciable, pero alguna vez tal vez nosotros no veíamos de esa manera. Tal vez ahora no nos acordamos, pero de alguna manera, ¿verdad? Claro. Las personas cuando llegamos al Señor, pues de alguna manera pues nos veíamos despreciables. Pero el Señor nos seguía mirando en su eterna misericordia, nos seguía mirando no lo que Él veía en el momento, sino lo que Él iba a hacer. Y al principio dije que lo que me sostenía, ¿verdad?, en la casa del Señor, pastoreando, es las promesas del Señor. Y cuando a veces, ¿verdad?, pudiese ser que sea el caso, ¿verdad?, que a veces se nos olvida las promesas que el Señor ha hecho. Y hay personas que dentro de nuestras congregaciones que ya nosotros sabemos que Dios los ha sellado con una palabra. Dios ha dicho que va a hacer grandes cosas con esa persona, que Dios le va a levantar, que va a ser un maestro de la palabra, que va a ser un adorador, que va a ser un pastor, un profeta, no sabemos, ¿verdad?, un intercesor. A veces estamos viendo simplemente que la persona está sucia en el momento, que no me agrada la manera que la persona es. Pero cuando nosotros recordamos, Señor, lo que tú dijiste, la palabra que ya tú lanzaste sobre esa vida, la palabra con la que tú has marcado ese corazón, ya yo no puedo mirar a esa persona con lo que mis ojos naturales están viendo. Ahora yo tengo que comenzar, cada vez que yo vea a esa persona, a pensar, Señor, lo que tú dijiste, tú lo vas a hacer. La palabra que tú lanzaste sobre esa vida, mis ojos lo van a ver. Y nosotros como instrumentos del Señor, entonces tenemos que trabajar en ser vehículos de bendición, ¿verdad? Ser agentes de bendición en la vida de estas personas para que la palabra que el Señor ha lanzado sobre ellos pueda cumplirse. No ser una piedra de tropiezo en su camino. Amén. ¿Y qué tú crees de Pablo? ¿Quién era Pablo? Y lo que llegó a ser.
era un perseguidor, era lo que dicen por ahí un maleante, era un asesino, Ajá. era un hombre cruel. Pero ¿quién se iba a imaginar que Pablo iba a llegar a ser un apóstol? ¿Y qué tipo de apóstol? ¿Verdad? Que físicamente nunca vio a Jesús, pero qué tipo de apóstol que honró el llamado. Y después fue perseguido. O sea, de verdad que él se convirtió de perseguidor a perseguido. Perseguido. Sufrió la cárcel por amor a Dios. Entonces yo digo, ¿qué vio Dios en Pablo? No, con la misma fuerza que perseguía a la iglesia, era con la misma fuerza que iba a usar para alcanzar las almas. Exacto. Ese carácter ¿verdad? De ser un hombre fuerte y decidido en sus convicciones. Dios sabía que cuando ¿verdad? Le revelara esta verdad, él se le revelara, ese mismo carácter de fuerza era el que Dios iba a usar para entonces ganar almas para él. Muy cierto, le cambió el nombre. De Saulo A Pablo. a Pablo le cambió el nombre y le cambió la causa. Porque yo me imagino que Dios miró y necesito a alguien para esta misión. Y de momento ve a Pablo en sus andanzas, en sus matanzas, en sus pecados. Pero de momento dice, le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar la causa, pero le voy a dejar el carácter. ¿Ves? Porque según dice la palabra, que arrastraba a la gente de las casas para llevarse las presas, entonces después le dio con su mensaje apertura de la cárcel. Amén. Para que fueran libres de su pecado. Sí. O sea, no podemos subestimar a nadie. Lo que Dios dijo que era es y punto, se acabó. Dios es el que manda, el que ordena todos nuestros pasos, el que determina quién va para cada lugar y qué va a hacer. Nadie ofrecía nada por Pablo. Nadie ofrecía nada por Pablo. Le tenían terror, era bueno, no hay ni palabras para describirlo. Era como algo malo. Pero Dios hizo de él una obra de arte. Amén. Hermosa. Dispuesto al sacrificio, dispuesto a estar en la cárcel. Pablo se entregó totalmente a la causa de Cristo y la abrazó y fue fiel hasta la muerte. Amén. El salmista aquí, ya casi vamos terminando, pero el salmista aquí, en el Salmo 55 que leímos ahorita, Dianita dice, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Muchas veces nos conmovemos en la oración y también nos desalentamos cuando vemos la persecución, pues si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo lo que quiero es llevar a un pueblo a Cristo, si yo lo que quiero es predicar el Evangelio. Hoy día es bien diferente a años atrás, que la gente por lo menos respetaba la palabra, tú le dabas un tratado y te lo tomaban, que no lo leyera nunca. Hoy te lo rompen en la cara, lo botan, y tú miras el tratadito como que dice bendito, pero igualmente nuestra persistencia tiene que estar. Amén. Esta está difícil, violentó el mensaje que le queremos llevar, pero necesita a Jesucristo. Amén. Necesita al Señor con urgencia. Cuando tenemos esa visión y tenemos ese amor, esa pasión por las almas, por más malos que sean. Yo traje me acompañó el pasado lunes Juan Luis Ayala del Ministerio Las Calles al Altar, y cuando él habla su testimonio dice, Dios hizo de Juan Luis, de su hermano Juan Carlos, una obra de arte, una obra maestra, de verdad. Nadie ofrecía nada por ellos más que sus padres y la gente que lo amaba, pero cuando Dios lo salva es que como una perla preciosa, ¿verdad? Que Dios forma. Y ellos dan por gracia ahora por lo que por gracia han recibido, y ellos no escatiman en esfuerzo. Así que felicitamos con todo nuestro corazón a Juan Luis, a Juan Carlos, a sus padres, ¿verdad? Al equipo de trabajo, al Ministerio de las Calles al Altar. Bien, así que ya vamos terminando, pero es importante que entendamos que tenemos que seguir adelante. Sí, señor. Mujeres pastoras, pastores hombres, quienes sean llamados al ministerio, seguimos adelante cumpliendo la gran comisión, y dale el último consejo que tú le puedes dar a los hermanos. ¿Verdad? Mientras estamos hablando de esta palabra, lo que viene a mi corazón es, no sé, ¿verdad? Si dentro, ¿verdad?, de las personas que nos estén viendo en este momento, hay personas, ¿verdad?, que han sido marcadas con una palabra en algún momento.
Y lo que el Señor pone, ¿verdad? Para yo poder compartir, ¿verdad? Con todos, tú no eres lo que el mundo dice que tú eres, sino tú eres lo que ya Dios dijo que tú eras. Y aunque, ¿verdad? Como ahorita bien decía la pastora, validamos los esfuerzos. Hay veces que, ¿verdad? Que tal vez en el proceso de restauración, en el proceso de ser renovado en el Señor, probablemente nos caemos, pero tenemos que saber que levántate, ¿sabes? No te quedes en el suelo porque te caíste una vez y piensas, no lo voy a lograr, yo no lo voy a hacer, lo que Dios dijo es mentira, Dios no, la palabra que dijeron de mí, eso no se va a cumplir. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. Pero cuando nosotros recordamos dentro de la armadura, ¿verdad?, del cristiano, la armadura de Dios, podemos pensar que una de las herramientas que Dios nos ha dado es el escudo de la fe. Podemos pensar que un escudo es lo que te cubre, es lo que te protege. En el momento que nosotros perdemos la fe, ¿verdad?, que es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sabiendo de que Dios dijo una palabra y yo sé que esa palabra de Dios se va a cumplir sobre mi vida. A veces cuando tú y yo tenemos ese escudo de la fe porque Dios dio una palabra sobre nuestra vida, en el momento que nosotros comenzamos a dudar si Dios va a cumplir la palabra o no la va a cumplir, lo que hicimos fue soltar ese escudo. Y tenemos que tener algo en cuenta, cuando la palabra nos dice, el escudo de la fe dice que es para apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a comenzar a traer, ¿verdad?, pensamientos de derrota, pensamientos de esclavitud, pensamientos que nos va a hacer pensar que nunca nos vamos a levantar, que nosotros somos no somos los merecedores ¿verdad?, de ese amor del Señor, que Dios no nos va a perdonar, que nos sentimos, ¿verdad?, lo peor. Pero en ese momento, cuando llenamos nuestra mente de todos esos pensamientos, ¿qué hicimos? Soltamos el escudo. Y entonces los dardos de fuego del maligno comienzan a afectarnos, comienzan a dañarnos. Pero en el momento que tú recuerdas, el Señor me dio una palabra, y aunque hoy yo me miro en el espejo y yo estoy viendo algo inservible, algo inútil, yo tengo que recordar que por encima de lo que yo estoy viendo hay una palabra de Dios para mi vida que se tiene que cumplir. Hay una palabra por la cual yo voy a luchar, por la cual yo voy a caminar, y aunque yo me caiga 70 veces, yo sé que el Señor me va a levantar 1000 veces más. Amén. Aunque yo me caiga 30 veces, yo sé que el Señor, las veces que sea necesario, el Señor me va a levantar. Algo bien importante, pastora, probablemente nosotros como pastores, como iglesia, a las personas cuando de momento cayó la persona, pensamos, yo me rindo, yo no voy a hacer más nada porque esta persona, mira que yo he hecho para que se levante, mira que he hecho para que camine, pero mira, es que yo no encuentro ni qué más hacer. Y nos cansamos nosotros como ministros porque pensamos que ya hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y no vamos a lograr nada con esa persona. Pero hay buenas noticias para estas personas. Amén. Y es que Dios no se rinde. El ser humano, yo como pastora me puedo rendir y yo puedo decir, me cansé de ayudar a esta persona, me cansé de ser buena, me cansé de darle consejos. Y probablemente, ¿verdad?, alguno de nosotros o alguno de ustedes haya tenido esa experiencia de que ha recibido tal vez esa respuesta de su pastor. Pero, ¿verdad?, no es momento tal vez para que pienses, ¿verdad?, que el pastor es malo, que la pastora es mala, sino, ¿verdad?, que como seres humanos nosotros, a veces Dios nos muestra que el ser humano te va a ayudar hasta cierto punto, pero hay un punto de en adelante donde tienes que depender de Dios totalmente, porque cuando Dios, si todo lo que nosotros logramos ser de nosotros, lo lograra a través, si el Señor me transformara a través de la pastora Yanes, a quien yo le voy a dar la gloria donde quiera que me pare. Por la pastora Yanes yo me levanté. Eso es un error. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, Dios va a buscar siempre que la gloria completa sea para Él. Y por eso hay veces que Dios permite que nos decepcionemos con los seres humanos, para que simplemente nos demos cuenta que no es del ser humano que vamos a depender, sino de Dios. Y una de las cosas que le enseñé a la iglesia siempre cuando yo comencé, y yo le decía, no me mira a mí. No me mira a mí, hoy yo estoy al frente, mañana Dios puede poner a otra persona. La obra no es mía, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Amén. Y cuando la iglesia mira al pastor y el pastor, ¿verdad?, tal vez falla, la iglesia sufre, se entristece. ¿Por qué? Porque estaba mirando al pastor, porque pensaba que esa persona, ¿verdad?, que yo tengo en gran estima, pues ya no es lo que yo esperaba. Pero Dios a veces permite, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos en nuestro proceso de restauración podamos decepcionarnos a veces de muchas personas, para que entonces nos demos cuenta que aún los que tenemos alrededor que nos aman, nos pueden fallar, no son perfectos, pero Él sí es perfecto y lo que Él dijo sobre tu vida se va a cumplir. Y Él necesita que hoy no mire
al pastor, no mires al ministro, no mires al que tienes al frente, sino que, ¿verdad?, que podamos aprender que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él resucita, ¿qué fue lo que ocurrió? Se rasgó el velo. Sí, Señor. Cuando se rasga el velo, lo que separaba al pueblo de Dios, ya esa separación no existe. Y es como yo le compartía a la iglesia el domingo, yo le digo, si nosotros pensamos que como papá, ¿verdad? Está este papá y papá le quiere decir algo a su hija, entonces digamos que Iván es mi papá, ¿verdad? Y papá viene y le dice, Janet, dile a Dianita que la amo, que dice tu papá que te ama. No es lo mismo que yo pueda escuchar de la voz de la pastora, digamos que en este caso sea mi mamá, yo escuche de la voz de ella que me esté diciendo tu papá te ama, a que yo escuche directamente de mi papá decirme te amo. Y yo creo que una de las cosas más importantes como pastores, como ministros, es que tenemos que llevar a la iglesia a realmente a lo que Dios quiere, y es que llevemos una iglesia a relacionarse con Él. A veces como ministros pensamos que mientras esa oveja dependa de mí va a estar cerca de mí. Y no nos damos cuenta que yo tengo que llevar esa oveja a que dependa totalmente de Dios, porque si mañana yo no estoy, yo no quiero que esa oveja perezca. Pero si yo hago que esa oveja dependa de mí, el día que yo no pueda estar frente a esa oveja se va, ¿verdad?, a perder. ¿Por qué? Porque tal vez su mirada estaba puesta en mí y tal vez yo no estoy para saber hacia dónde caminar. Cuando tú enseñas a la iglesia que más que, ¿verdad?, nos pueden tener en gran estima, nos pueden amar, ¿verdad?, como pastores, pero por encima de nosotros está Dios, por encima de nosotros está el Padre. Y el Padre lo que quiere es intimar con su iglesia, intimar con sus hijos, no es con unos cuantos, no es que unos cuantos puedan intimar con Dios para entonces Dios poderle hablar a los otros muchos, sino que Dios quiere intimar con sus hijos, no con uno sí, con uno no, sino Él quiere, el deseo y el anhelo del Padre es poder intimar con sus hijos. Es poder hablar con ellos cara a cara, es poder dirigirse a su hijo y decirle te amo, es poder darle las instrucciones necesarias, es poder revelarle, ¿verdad?, como decíamos ahorita, los tesoros escondidos, no tener que, ¿verdad?, y claro está, creo en que Dios habla a través de un ministro, puede hablarte a través de un pastor, de un apóstol, de un profeta. Yo creo que Dios puede hablarte a través de una persona. Claro. Pero yo creo que el anhelo más grande del Señor, del Padre, es poder hablarle directamente a sus hijos. No utilizar ningún intermediario, porque precisamente para eso se rasgó el velo, ¿verdad? Exacto. Para que no hubiese separación entre el Padre y su iglesia. Muy bien, es muy cierto. Y es importante también que tú y yo, como ministros del Señor, amemos esas ovejitas, pero en la justa perspectiva. El enfoque es Dios. Sí. Tú nos vas a respetar a nosotros, pero tú vas a amar con pasión ese Dios que te dio la vida, que murió por ti, que te salvó, que te liberó de la muerte, te libró de la muerte. Y enfocarlos en eso. Sí, Él es el blanco, ¿verdad?, de la soberana vocación. Amén. Y así tendremos iglesias exitosas, sí, bien alimentadas, fieles, ¿verdad?, porque el ejemplo se lo ha dado el Señor. Amén. Nos escribió también Maynor Centeno. Maynor, Dios te bendiga. Mariposa del Cielo, que es la tía de Jimmy. Dios te bendiga, amada. Miguelina Cintrón, una de las nenas de la casa, digo yo, de la hermana de la casa. Y Mayli Cintrón, también una de las líderes de nuestra casa. Así que a todos les bendecimos. Amén. Gracias por estar sintonizándonos y gracias por escucharnos. No sé si podrás estar el lunes que viene para seguir esta línea. Te lo digo desde ahora, anyway, arreglo. Me estás emplazando públicamente. Sí, porque es que queremos seguir dando estrategia, ¿verdad? Y para que el pastor y los pastores y los ministros no se desgasten emocionalmente, sino que sientan la responsabilidad del deber cumplido, la satisfacción del deber cumplido, porque encaminaron un pueblo, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. El salmista termina aquí diciendo, termino yo diciendo, clamo en mi oración y me conmueve a causa de la voz del enemigo. No le hagas mucho caso a la voz del enemigo, siempre te va a mentir, siempre te va a desviar del camino, siempre va a traer distracción a tu vida para que no te enfoques en lo que Dios te dijo que hicieran. Así es que no vamos a desgastarnos, no vamos a permitir que nuestras fuerzas sean minadas cuando hay alguien que se levante en contra. Miremos al Calvario, miremos la cruz de Cristo que ahí entregó, ¿verdad? Y murió por tu amor, por su amor, para que nosotros fuéramos libres de pecado. Amén. Y vamos a dedicarnos a cuidar esas ovejas que Dios nos ha dado el tiempo que nos las dé.
Sí. ¿ok? Porque a veces yo saco cuenta, Dianita, lo difícil que es despedirse de una abeja, ¿verdad? Cuando se va, pero llegan a ser ministros y ahí yo digo, wow, de verdad, ¿cuántos ministros? No es que hayan salido de mi lomo, ¿verdad? Pero ministros que fueron preparados en la casa y hoy día están pastoreando en diferentes partes del mundo, en Puerto Rico y fuera del mundo. Y eso nos trae, y fuera de Puerto Rico, y eso nos trae a nosotros una gran satisfacción. Amén. Bien, amados, en esta hora vamos a orar por los hermanos que nos han escrito y los tenemos aquí para llevarlos en oración. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos han sintonizado en este programa, Padre, en esta noche. Yo declaro una bendición sobre cada uno. Si están enfermos, sanidad. Si tienen problemas, Señor, que seas tú como su consejero, el que resuelva, Padre. Si están, Señor, con escasez, que tú le proveas, Dios amado, pero que sobre todas las cosas su atención esté en ti. Sí, Señor. Que tú puedas atraerlos a tu camino, Señor amado, y que tú cumplas el diseño, el plan, el propósito perfecto que ya tú has trazado para ellos. Bendigo su familia, bendigo sus hogares, bendigo las iglesias, Señor, esparcidas en el mundo entero, y declaro, Señor, bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bien, amado, gracias, Dianita, por estar con nosotros. El próximo lunes estaremos juntas otra vez. Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, amado, que este canal fue creado para bendecir tu preciosa vida. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Dejando un Legado. Bendiciones. Dios les bendiga. Amor y verdad, televisión que edifica.